Apuesto a que no me viste. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. Jaja, ahora sí comencemos. Con este épico video de calidad Full HD 4K Bluetooth no incluido. Derek tuvo una suerte terrible con los juegos de Pokémon y no sabía por qué. Tal vez había sido maldecido por un Pikachu satánico o algo en su infancia, o tal vez tenía algún tipo de imán de rareza interno con una extraña fijación en Pokémon. Tal vez su casa fue construida sobre un antiguo cementerio original de Pokémon rojo y verde, como ese tropo de terror culturalmente insensible con los cementerios nativos americanos. Tal vez tenía el síndrome de Lavender Town, no es que supiera que era eso, no le importaba el creepypasta. Cualquiera sea la razón, no importaba, bueno, tal vez lo hizo un poco. Si lo supiera, tal vez podría deshacerlo. De cualquier manera, 9 de cada 10 juegos de Pokémon que tuvo terminaron siendo malvados. No importaba si lo obtuvo de una venta de garaje sospechosa, una tienda en línea o incluso un GameStop de buena reputación. Encendía el juego, y unas horas más tarde se encontraba mirando con desdén a su entrenador pixelado yacía mutilado por la razón que fuera esta vez. La peor parte siempre era cuando el juego parecía normal al principio, y luego volvía a perder el tiempo al no dejar que lo terminara. Entonces, uno se preguntaría, ¿por qué siguió comprando tomando adquiriendo juegos de Pokémon? Bueno, a estas alturas ya estaba completamente insensible, y sintió que valía la pena seguir intentándolo las pocas veces que funcionó y consiguió un juego que no empezó a matar a su grupo por sus patadas enfermizas. Además, no le gustaban las ROM, aunque honestamente, probablemente de alguna manera terminaría con una malvada de esas también. No se sorprendió en absoluto cuando, de camino a la lavandería en la que trabajaba, hubo un terrible accidente automovilístico que bloqueó su camino favorito, convenientemente sin sobrevivientes conocidos en la escena y un solo cartucho va negro con Pokémon escrito en el frente en blanco. Marcador en el pavimento. Lo más probable es que no lo hubiera visto, pero Derek había desarrollado un ojo para este tipo de cosas. Un policía le dijo que se fuera de aquí, que estaba demasiado cerca del lugar del crimen. Aparentemente, un tipo loco conducía descuidadamente a gran velocidad sin respeto por la carretera y accidentalmente estrelló un camión de correo lleno de figuritas baratas de Pokémon. Imagínate. Derek se rió entre dientes de su propia broma. A nadie más le pareció gracioso. Derek decidió preguntar si sabían de algún juego de Pokémon en el accidente, y los policías le dijeron en términos inequívocos que se fuera y dejara de hacer bromas como esa, así que pensé que no se metería en problemas por llevarse el cartucho a casa. Entonces, con un juego en la mano y una cómoda excusa para no ir a trabajar, regresó a su departamento. Cosas como esta siempre iban a estar embrujadas. Vamos, incluso parecía embrujado. Pero se había fijado una regla de que nunca se saltaría un juego por la remota posibilidad de que no fuera un desastre de alguna manera. Por supuesto, ese optimismo se desvaneció tan pronto como lo puso en marcha. Sin intro. Pokémon Torture Edition, decía con un texto rojo chorreante sobre un fondo negro, con un Rayquaza gris en descomposición detrás. Sus marcas sangraban como si estuvieran grabadas, y el tema del título era simplemente un silencio de muerte. Obviamente, otro maldito juego pirateado. Lo habría apagado en ese momento, pero descubrió que eso generalmente conducía a apariciones más palpables, así que siguió adelante. Y, para su agotamiento, era tan aturdidoramente típico como había esperado. Algunas tonterías sobre Lavender Town, y su abridor siendo malvado y obsesivo, y copiosas cantidades de sangre. ¿No podría al menos haber intentado asustarlo? Entonces, sacó el cartucho, lo arrojó en el cajón de cartuchos embrujado que guardaba y se puso a limpiar las gotas de sangre de su DS. ¡Qué pérdida de tiempo! Esa noche, tuvo pesadillas en las que fue desmembrado nuevamente por varios Pokémon, su Marshtomp de Pokémon Torture se agregó al grupo. Como se esperaba. Se despertó completamente sin descanso, por lo que supuso que tendría que preguntar sobre medicamentos para dormir. Los círculos oscuros debajo de sus ojos lo hacían parecer casi muerto, y nunca mejorarían si seguía teniendo pesadillas toda la noche. Era un fin de semana, así que aprovechó su día libre para jugar uno de los juegos de Pokémon no malditos que tenía. Se necesitaban desvíos ocasionales como ese para recordarle por qué aún le gustaba la serie, después de todo. Entonces, con la más leve sugerencia de una idea de una sonrisa, tomó su antiguo Game Boy, había pasado por una serie de incidentes inquietantes y todavía tenía el daño para demostrarlo, pero lo que funcionó, y apareció en su única copia buena. De Pokémon Azul.
No saludó a su equipo ni nada, porque era un hombre adulto y se sentía estúpido al hablar con Pokémon, pero admitió que se sentía feliz de verlos. Como si algún tipo de ser superior lo estuviera castigando por atreverse a jugar un juego de Pokémon normal, de repente comenzó una batalla salvaje sin que se lo pidiera. En el lado opuesto estaba su Marshtomp de Pokémon Torture, todavía luciendo como si hubiera salido de un juego de la tercera generación. Por supuesto, tenía un aspecto sangriento y malvado. Por supuesto. El juego no se apagaba cuando intentaba apagarlo, así que pensó que el Marshtomp debía haberlo atascado de alguna manera. Entonces, solo observó con miserable derrota cómo el maldito Marshtomp procedió a matar a todo su equipo uno por uno. Cada muerte fue acompañada de una brutal escena de movimiento a todo color. Derek sintió que la sangre le salpicaba la cara, y el vicioso Marshtomp lo arrojó fuera de la pantalla. Usted hizo esto, gruñó a través de los cuadros de texto. No me amas lo suficiente. Dios, ¿podría ser menos creativo? A Derek ya no le importaba lo suficiente como para mirar, especialmente miserable porque ahora tendría que volver a encender ese cartucho Pokémon azul, por supuesto, suponiendo que no estuviera embrujado ahora. Se levantó para ir a hacer el desayuno. Me estás ignorando. El cuadro de texto del Marshtomp se dejó sin leer. Pagarás por descubrirme, antiguo maestro. Derek se volvió rápidamente para comprobar su Game Boy al escuchar que emitía un silbido agudo. Y, tan pronto como miró, la Game Boy explotó. Trozos de plástico carbonizados estaban esparcidos por la habitación, junto con una grotesca cantidad de sangre y trozos de carne no identificable. El carrito de Pokémon azul presumiblemente fue completamente destruido. El ojo de Derek se crispó. En el espejo detrás de él, un Silveon fantasmal de hace un par de juegos se rió burlonamente de él, con un limo negro goteando de sus dientes. En la oscuridad debajo de su cama, la risa abierta de varias voces resonó en su dormitorio. En silencio, limpió las piezas de Game Boy y cualquier otra cosa. Estaba harto de esto. Estaba tan harto de esto. Entró pisando fuerte en la cocina, pasando por encima del cadáver de un vecino. Dios, sus zapatos nuevos ya estaban ensangrentados. Al menos esta vez consiguió unos rojos. Se sirvió un tazón de cereal y luego abrió el refrigerador para encontrar que la leche había sido reemplazada por una sustancia espesa de color gris violáceo desconocida. Se comió el cereal seco. Finalmente, se mudó para dejar su apartamento y dormir en un lugar menos miserable por la noche porque simplemente no tenía la paciencia para esto en este momento, y antes de que pudiera abrir la puerta, un crujido repugnante lo detuvo. Mirando hacia abajo, descubrió que pisó una rata muerta e hinchada, y sus entrañas ahora pintaban su alfombra. Derek había terminado con esto. Ya tenía suficiente. Caminando de regreso a su habitación, abrió su cajón de cartuchos embrujado, luego lo sacó del tocador por completo y lo sopesó sobre su mesa. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirarnos? Un etéreo jolteón le siseó al oído burlonamente. Vamos a volver a ganar, siempre. Se rió un fantasma al estilo de Lavender Town. No hay escape. Derek los ignoró porque, francamente, no le importaba. Luego procedió a colocar todos los cartuchos en el plato más grande que tenía. Luego, metió todo en el microondas durante todo el tiempo que le permitió. ¿Qué es lo que estás haciendo? Fue todo lo que el fantasma logró salir antes de soltar un grito espeluznante y desaparecer. Derek se sentó en una silla escuchando a todas las apariciones llorar de dolor y terror. Supuso que probablemente había algunos que en realidad no se lo merecían, pero de todos modos no le importaba. El ruido se volvió completamente silencioso unos minutos antes de que se apagara el microondas, pero se quedó sentado hasta el último segundo. Cuando finalmente se detuvo, sacó la masa ennegrecida de plástico derretido y la dejó sobre la mesa para que se enfriara. Sin embargo, no estaba seguro de qué demonios iba a hacer con eso. Sintiendo una profunda catarsis, subió las escaleras y se acostó en la cama, mirando al techo. Luego, debajo de la cama, hubo un profundo estruendo. Se inclinó para ver una sola pata de Eve estirarse. Luego todo lo demás. Mientras el conglomerado de espíritus, Pokémon e ideas en constante cambio y sufrimiento lloraban en su rostro, las paredes sangraban, las sombras gemían y las manos oscuras de las grietas del suelo se elevaban para envolver sus tobillos. Lo último que pensó Derek fue: oh, claro. En realidad no pueden morir.